¿No viste la rueda de prensa ahorita? Sí, la mitad. ¿Cómo viste? A toda. Por ahí. ¿Ya le damos? Sí. Ya está grabando. Ok, vamos a empezar. Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Pues tenemos aquí la presencia de Ricardo Mejía Verdeja, pues que ya empezó a rugir el tigre. Bienvenido Ricardo a Conexión. Muchas gracias, mi estimado Carlos Federico, y a todo el auditorio. Pues sí, ya empezó a rugir el tigre, ya a sacar la garra, a afilarla contra las ratas, ratoncitos y corruptos dinosaurios. Oye, pues hay algo que nos acontece rápidamente. Viene la guerra en contra tuya de los medios de comunicación nacional, los tradicionales que ya conocemos, que distorsionan todo. Vemos las encuestas en las cuales te minimizan bastante, pero cuando veo tus inicios de campaña, por ejemplo en Saltillo, aquí en Torreón, Coahuila, pues veo cosas inversas a lo que manejan las encuestas. Veo un aglutinamiento de gente increíble que jamás se había visto de esta manera. Creo que te rebasas al señor Guadiana en este momento, en esa convocatoria que tienes. ¿Qué opinión te merece de que te minimicen tanto, sobre todo esos medios de comunicación tradicionales? Bueno, pues han sido adversarios de la 4T, del López Obradorismo, del gobierno y de todo actor político progresista. Entonces, de algún modo, Carlos, yo he sido como el invitado incómodo, el rebelde con causa que entró en el proceso electoral. Y entonces están tratando de entre dos frentes de ver cómo me achican, pero no, la verdad es que nosotros tenemos un seguimiento cada 15 días, ya lo voy a hacer cada semana, y vamos creciendo muy bien. Soy el único candidato que crece, y esto va a agarrar mucho más revoluciones, y tenemos confianza que ahora que ya la gente nos ve, que puedo hablar ya sin el bozal, que tuve tanto tiempo, decir las cosas por su nombre, creo que esto nos va a permitir tener un crecimiento exponencial. Y por otro lado, es cierto lo que tú dices, la contradicción. Yo decía, ¿cómo puedo ser el que más redes sociales genera, más conversaciones, y al mismo tiempo no existir en lo electoral? O sea, seríamos un caso de estudio mundial. Eso por un lado, y por otro lado también decirte que en nuestros eventos pues llega la gente libre, valiente. Nosotros no tenemos que meter un aparato de movilización millonario como le hace el PRI y Guadiana. Yo no recurro a otros estados. ¿Cómo convoca a Ricardo Mejía Verdeja? Pues a través de las redes sociales, a través de nuestros activistas, a través de los lives que yo subo y de toda nuestra estructura ciudadana de operación territorial, y la gente llega. Realmente es contada los apoyos que damos de transportación, sobre todo la gente que viene de comunidades lejanas, pero es gente que quiere venir, es gente que está buscando venir a los eventos. Que no está prohibida la organización para traer claro, gente de pero otros como lugares. tú pudiste ver, quien estuvo ayer en la Plaza de Armas de Torreón o estuvo en la Plaza de Armas de Saltillo, pues no había unidades de transporte público ahí, como en otros lados que se ven filas y filas. Porque luego le llaman acarreo. ¿Qué diferencia ves tú? Y lo hemos visto últimamente en los mítines de López Obrador, lo vimos en esa gran marcha en la cual acudiste el 27 de noviembre del año pasado, lo vimos ahora en el 18 de marzo en el Zócalo Capitalino. Los medios de comunicación tradicionales a veces se le van, sobre todo y que eres candidato. Me imagino que si ven 3, 4 autobuses ahí que vienen de fuera, va a empezar que Ricardo Mejía trae el acarreo. ¿Qué diferencia hay del acarreo ese al acarreo del PRI, al acarreo de otros partidos? Bueno, mire, el acarreo, digamos que es llevar a la gente sin saber a dónde va o con muy poca información a un evento, muchas veces motivado por la dádiva, el lonche, el dinero, para generar escenografía política de que están las más. Pero tú a esa gente la ves desmotivada, la ves que aplaude forzadamente, y también ves cómo muchas veces se sale de los eventos, como le pasó a Guadiana en un evento en la Plaza de Toros, que ya cuando habló pues estaba prácticamente vacío el lugar, porque esa gente va acarreada. Se aburre, no trae Y el conexión. acarreo es que te llevan a fuerzas o te dan algún apoyo para ir. Lo otro es facilitar la transportación de gente que quiere ir a los eventos, de gente que simpatiza contigo o de gente que te quiere escuchar. Eso es diferente totalmente. Es muy diferente una cosa de la otra. Ahora vemos en el estado, ahorita entrando en materia, ahorita que ya podemos hablar.
La inseguridad de este estado, el estado de Coahuila, por cierto, y el estado de México, donde va a haber elecciones, pero aquí en donde te compete a ti, hemos visto que pues se fueron los hombres de la última letra, pero parece que llegaron los de las 3 letras, la PCC y otras organizaciones más, en las cuales vemos constantemente pues digamos, la agresión que tienen con la ciudadanía. Ya vemos en diferentes ámbitos, Ricardo, en la distribución de estupefacientes, este llamado cristal, el fentanilo, que lo han dicho constantemente, el cual ya se distribuye bastante, pero quien debería de atacar ese flagelo, creo que es el que lo distribuye el día de hoy. ¿Qué cambiaría con Ricardo Mejía Verdeja siendo gobernador? Mantendríamos y mejoraríamos los niveles de seguridad, Carlos, pero seguridad pareja. O sea, seguridad para el empresario y seguridad para el habitante de las colonias populares y de los ejidos, para el ciudadano común no influyente. Porque, ¿qué pasó? Bien lo comentabas tú, pasamos de los Zetas que se mataban con otro grupo criminal, ahora una Pax narca, entre comillas, donde generan o buscan que no haya homicidios dolosos, y qué bueno, hay que mantenerlo y hay que cuidarlo, pero la moneda de cambio es atasca de cristal todas las colonias y los ejidos, tráfico migrante, robo ferrocarril, robo a casa habitación, abuso policial, extorsión. Me junté hace un rato con trabajadores de aplicaciones del volante para servicios de transportación, los conocidos como Uber y Claro. Didi, y dicen, ya soñamos a los de Fuerza Coahuila, a tiro por viaje, extorsionándonos, no nos dejan trabajar. Se volvió un acoso de corrupción. Sí, se volvió un grupo que controla la delincuencia y los delitos. Y entonces, ¿qué necesitamos? Una verdadera policía profesional de proximidad a la que el ciudadano le tenga respeto, no miedo, que la gente los pueda identificar, incluso ir más allá, Carlos Federico, ir a aquel que era el policía de barrio, el que conocen, el que incluso le tienen confianza para decir, mira, yo veo estas conductas, y el policía colabora, no como ahora que se meten a las casas sin orden de cateo, y que además, ve tú la perversidad, inundan de droga las colonias, con el cristal sobre todo, y luego andan viendo a ver qué adicto que ellos mismos envenenaron, Claro. lo levantan para meterlo a la cárcel o torturarlo. Bueno, hay otra constante manifestación de la gente que vende autos, donde los ministeriales constantemente los amedrentan, si les falta algún papel Los acusan loteros. de robo. Loteros y los que están en los tianguis del auto y los que venden por su cuenta en sus casas que no llegan a ser loteros, nos dicen que constantemente son acosados por los ministeriales y que siempre va una cuota de 5 a 15 mil pesos si no los llevan allá a la autoridad competente, y van a pasar el fin de semana, que lo hacen comúnmente en esos días. Me comentan ellos que tal parece que están tratando con los que ellos trataron antes por situaciones adversas que se veían con los hombres de la última letra que ya nombraste, pero hoy les extraña que sea la policía quien los está acosando constantemente. ¿Sabías tú de ese caso? Sí, desde luego, y no solo abusan de esa manera, sino también los dejan en el corralón para luego cobrar también por ello. Entonces, al que le quitan el carro unos días de manera ilegal, pues lo meten en todo un viacrucis. Y hay gente que dice, pues no tengo ni para sacar el carro, y hay que se quede mejor, sobre todo la gente de bajos recursos. Entonces sí hay mucho abuso, mucha extorsión, mucho agandalle, y todo esto lo hacen amparados en que supuestamente están cuidando la seguridad, con una gran discrecionalidad, porque de la mano de la cintura se sacan que hay un reporte, que alguien les dijo. O sea, no se sigue ningún procedimiento de investigación apegado a protocolos de derechos humanos o a la ley. Ahora, algo con lo que te están pegando comúnmente es con que si llega Ricardo Mejía a ser gobernador, este estado se va a inmiscuir una vez más en aquella dinámica que ellos crearon en los tiempos de Humberto Moreira y Rubén Moreira, donde pues no se podía ni salir a la calle. ¿Te están achacando eso? Los responsables de los Zetas son los Moreiras. Ellos trajeron el mal, y después hubo la persecución criminal, se quitaron a los Zetas. Hay ahorita, digamos, una
hegemonía o pax narca con otro grupo delictivo, pero ese grupo es el que le suministra la droga que venden y que permiten que se venda Fuerza Coahuila. Ahora bien, pues el anuncio de homicidios dolosos aquí en Coahuila ha bajado bastante, pero no nos ponen los homicidios que ellos crean por envenenar a la juventud. Claro, de hay este otras estado. maneras de matar a la gente. Claro. Pero además, mira, por ejemplo, en Saltillo, sobre todo, ha habido casos extraños de suicidios, de ahorcados. Que tenemos los primeros lugares de suicidios en la República. Por un lado. Por otro lado, yo veía la otra vez una nota de un encajuelado, como se dice en la jerga criminal, donde la fiscalía decía que era un asunto familiar. Imagínate un encajuelado con un mensaje. O sea, han tratado siempre de estar ocultando esa situación, pero el problema es que están metiendo cada día más ingredientes criminógenos a nuestra sociedad, que de no atenderse con prevención del delito, con una perspectiva de atender posibles amenazas criminales, nos puede explotar, Carlos. Y al contrario, yo no solamente voy a garantizar la baja de los homicidios, sino que no suba el narcomenudeo, la violencia de género, el robo a casa habitación o el pandillerismo violento, que son delitos que se alimentan en mucho de la venta de droga tolerada, auspiciada y coludida por la policía. ¿A dónde va a parar todo ese dinero que genera esto? Pues eso hay que preguntarnos. A mí se me hace muy extraño que los jefes policiales de Coahuila, conocidos como el Jaguar, el Hummer, el Boxer y demás, tienen derecho de picaporte con el gobernador. Hasta pareciera que estaban nombrando apodos del Centro de Pues sí. Readaptación Social con esos nombrecitos. Oye, y siendo gobernador, ¿qué va a hacer Mejía Verdeja por las mujeres, tanto que se manifiestan el día de hoy buscando sus derechos? ¿Cómo encuentras el Estado respecto a esa situación? Vamos a cuidar, desde luego, que no haya violencia de género, que no haya discriminación a la mujer en términos políticos, económicos, sociales, emocionales. Vamos a perseguir cualquier delito que haya contra el acoso, que haya de abuso sexual, y desde luego que no haya ya los feminicidios que desafortunadamente siguen impunes en Coahuila. Pero también algo muy importante que te comento, Carlos, es vamos a empoderar a la mujer. El equipo de trabajo de Ricardo Mejía Verdeja Va a ser un tiene... gobierno igualitario entre hombres y mujeres en los principales cargos, y no solo las cabezas, la estructura gubernamental. Y tan vamos en serio, Carlos, que el Partido del Trabajo, con el que tenemos una alianza política, está postulando a 9 de 16 candidatas al Congreso. Nos fuimos más allá, nosotros llevamos 9 mujeres y 7 hombres. Esto habla del compromiso que tenemos con la igualdad sustantiva con las mujeres. Pues es muy señalado, Ricardo Mejía Verdeja, el compadrazgo que hay entre Guadiana, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, como Manolo Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, y del PAN, algo que no se entiende, pero eso lo tratamos ahorita. Ese compadrazgo que hay, ese amaciato que hay entre ellos, ¿tú lo ves de forma natural, como si fuera así el Estado, o tú ves que hay un contubernio entre Moreira y los Guadiana? Yo veo que hay un contubernio, o sea, Guadiana finalmente siempre le ha servido al moreirato. En el 2017 simuló competir contra Riquelme, en el 2021 simuló competir contra Chema Fraustro. Tan es así que fue una campaña que prácticamente abandonó los últimos días, y tan es así que el propio Chema Fraustro se desvive de elogios para Guadiana, va a sus fiestas, canta en lugares junto con Álvaro Moreira. O sea, como dicen, si camina como pato, grazna como pato, y camina como pato, pues es pato. Y aquí, desgraciadamente, a través de las redes sociales, lo ha manifestado el señor Guadiana, Armando Guadiana Tijerino. Sí, él lo dijo en una entrevista con Adela Micha. con Adela, dijo, no, su familia tan querida. Pues es que es contemporáneo del abuelo de Manolo Jiménez. O sea, finalmente, tienen el mismo origen. Era director de Catastro Guadiana en la década de los 70, donde hay acusaciones graves de que se quedó con varias propiedades. Pero pues también el abuelo de Manolo
pues también hay acusaciones cuando era delegado del registro agrario. Entonces, y por eso es que las familias son las complicidades, Carlos, que queremos terminar en Coahuila. No hay realmente una vida partidista distinta, son clanes familiares que han tomado a Coahuila de rehén, que lo mismo colocan gente en el PRI, en el PAN, qué lástima, qué lamentable, que también es Morena. Y entonces la única alternativa opositora real para que el pueblo de Coahuila llegue al poder pues es tu servidor, Ricardo Mejía. En pocas palabras, ¿el conservadurismo secuestró a Morena en Coahuila? Pues una parte del conservadurismo, sí, definitivamente. Grupos de oportunistas, de traficantes de influencias, panistas recientes, que no es el hecho de haber sido panista, pues cada quien tiene derecho a corregir, pero su lógica es de control. Digo, no es casual que gente de izquierda de toda la vida, que López Obradoristas tempranos, desde la época del desafuero, que conocen a Andrés Manuel desde que fue dirigente del PRD, no es casual que esa gente esté conmigo, Carlos Federico. O sea, y esa gente que realmente luchó por generar un espacio para la izquierda democrática en Coahuila, que era, pues a veces arar hasta en el desierto, en las épocas del PRIAN empoderado, donde el PRI era por un lado y el PAN, ahora van juntos, ahora se fundieron. Algo extraño, Por ¿no? eso yo hablo de amaciatos perversos, por eso hablo Tuvieron una pelea muy grande hace 6 años en la campaña electoral Memo Anaya y Miguel Ángel Y Riquelme. hoy comen del mismo plato. O sea, es una vergüenza para los demócratas panistas. Por eso yo apelo a que ellos voten por el Tigre, por Ricardo Mejía para gobernador, porque de algún modo yo reivindico también esa lucha que ellos han dado, más allá de aspectos ideológicos, es por la democratización de Coahuila. Pero lo que te quiero decir es que estos grupos, estas dinastías políticas, pues lo mismo meten priistas que panistas que ahora morenistas. Y la gente que ha luchado por el cambio en Coahuila, hoy la única opción electoral, el 4 de junio para sacar al PRI, es Ricardo Mejía. ¿Cómo ves a Coahuila el día de hoy y cómo te gustaría estarlo viendo si no hubieran estado los Moreira dentro del poder durante estos 18 años? Pues mira, a mí me tocó ver cuando se incubó el huevo de la serpiente. Yo lo combatí y advertí desde esa fecha. Yo no era priista, pero sí apoyé un proyecto distinto al Moreirato. Desafortunadamente, pues ese proyecto no pudo culminar por una vía electoral. Y aquí hay una reflexión importante que ahorita voy a hacer. Pero yo no quiero decir que fui pitonizo, pero si es que si llegan, van a endeudar al Estado y va a entrar el crimen. ¿Qué es lo que sucedió? Y dicho y hecho, pasó. Ahora el Estado sigue endeudado, sigue con una gran corrupción, pero mudaron el modelo criminal, un modelo de violencia de alto impacto en bares, en homicidios, lo mudaron a un esquema de control criminal, Okay. a partir de regentear delitos que le hacen un gran daño a la sociedad. Y lo peor, han acabado con las libertades. O sea, la gente que no dice las cosas y que no los soporta, muchos de ellos, no hacen nada porque temen la violencia institucionalizada. El Moreirato institucionalizó la violencia, acabó con las libertades, secuestró al Estado y le robó al Estado. Y todo eso hay que terminarlo. Entonces, yo soy la única alternativa hoy por hoy, Carlos Federico, y por eso apelamos al voto de la gente. Y tenemos confianza en que estos días la gente los que no lo han hecho todavía, pero que quieren realmente un cambio, van a virar hacia tu servidor, porque, insisto, es muy importante, y te lo comento, nosotros hoy somos la única opción de cambio. Los grandes proyectos económicos se han ido a los estados vecinos, Ricardo Mejía, en los últimos 18 años no hemos visto esas grandes fábricas que a veces vienen del extranjero, no vemos esa opulencia que sí se ve en estados vecinos. ¿Qué haría Mejía Verdeja para atraer esos capitales que hoy en día se ponen de moda por el mentado nearshoring, por ser México cercano al gran poder económico estadounidense, lo cual no han podido capitalizar bien el Moreirato?
¿Qué haría Ricardo Mejía Verdeja ya siendo gobernador para traer esos grandes capitales que son muy necesarios para atacar la pobreza en este estado? Sí, mira, hace un rato me lo preguntaban. Cuando un gobierno, que es delincuencia política organizada, únicamente está viendo qué se roba, cómo reprime, a quién controla y cómo sigue en el poder, no tiene tiempo para pensar en proyectos estratégicos. Pero además, los empresarios de altos vuelos, pues también se informan. Dicen, no, pues aquí hay mucha corrupción, aquí qué certeza tenemos con un poder judicial controlado por el Moreirato. Y entonces, no es casual, frente a muchas cosas, pues que Tesla no haya llegado a Coahuila. Ve tú a saber... Ni se peleó. Ve tú a saber si al final del día tuvo que ver la variable corrupción, falta de democracia. Eso pasa con muchas empresas importantes. Entonces, conmigo vamos a recuperar la grandeza de Coahuila económica. Yo lo he dicho, mi mano está extendida a los empresarios. Conmigo va a haber Estado de Derecho, no va a haber la corrupción, va a haber oportunidades. Porque también el Moreirato y Riquelme en lo personal, pues se ha aprovechado para hacer negocios con unos cuantos. Que muchos de ellos son sus compañeros de borrachera, de estas que van a estos carros que le encantan mucho andar en racers. O sea, la política económica y represiva del Estado en gran parte se hace entre restaurantes caros, donde se emborracha, y el racer. Son los mismos. En lo cual Riquelme hoy es un gran exponente de andar manejando ese tipo de autos. Pues sí, haz de cuenta que lo cambiaron totalmente, ¿no? Y digo, independientemente de lo que uno le pueda cuestionar o no, pues era un dirigente, operador electoral del PRI que es inteligente, no le puedo, pero desafortunadamente esa inteligencia la ha llevado al mal, a la corrupción, al dinero, al deslumbramiento con su camarilla ahí de gente, y al final del día, pues no solamente está entregado a la corrupción, sino al control faccioso del poder. Puntos torales para que este estado emerja hacia una vida económica mejor y una vida más placentera para sus habitantes, y es la educación y la salud. Entremos en tonos de educación. Vemos el control de Carlos Moreira, otra vez los Moreira metidos en todo, en las situaciones de este estado. Vemos los actos de corrupción que tienen, el amedrentamiento hacia la clase magisterial, plazas de las cuales ellos cobran a la federación, pero no se están ejerciendo en los centros educativos. Vemos una falta de personal, porque mientras ellos sí reciben la situación monetaria para poderle pagar a ciertos puestos de trabajo, ellos no los dan por tal de llevarse esa lana. Ese es un ejemplo de muchos. El amedrentamiento que decías ahorita, la sociedad también lo tienen a la base magisterial. ¿Qué haría de cambio en la Secretaría de Educación Pública Ricardo Mejía Verdeja siendo gobernador? Bueno, mencionas dos temas torales, la educación y la salud, ambas pues con la putrefacción de que el Moreirato, sobre todo en la educación, se apoderó de todas las estructuras educativas. Y ahí vuelvo al huevo de la serpiente, porque primero fue el INEA, luego fue la Secretaría de Educación. Describimos el huevo de la serpiente para que entienda la gente. El huevo de la serpiente es cuando está el huevo ahí todavía sin abrirse, sin detonarse, sin romperse, y ahí está la serpiente incubada. El Moreirato se incubó desde que a Humberto se le dieron todas las facilidades en la Secretaría de Educación Pública, en el INEA, y de ahí brinca alcalde, donde pudo hacer y deshacer, y siempre se le permitió actuar. Después ya llega Carlos Ariel, que se hace líder sindical, y luego Rubén como el cerebro oscuro, el capo de capos del Moreirato, que finalmente desplaza y deja a Humberto de lado, donde de algún modo, sin quitarle su culpa, pues Humberto también ha pagado su propia cuota con su hermano. Y entonces sigamos con las cuestiones de la Secretaría. Bueno, entonces
ahí el Moreirato fue apoderándose de todas las estructuras educativas. Empezó con el INEA, luego el INEA lo pasan a la estructura electoral del PRI, donde daban certificados a operadores electorales y pagaban una nómina de operadores, no de instructores, o sea, no de alfabetizadores. Bueno, ahí hay un punto muy importante. En los tiempos de Humberto Moreira se dieron certificados de diferentes ámbitos de secundaria, primaria, en los cuales era una vil mentira que se estaba alfabetizando a la gente, Claro. sino nada más los dieron para cumplir un requisito y atraer... A mí me tocó eso porque yo era parte del consejo de administración o el consejo de gobierno del INEA, y yo siempre lo señalé, pero pues estaban cubiertos ahí. Y Rubén, acuérdate que fue subsecretario de Educación, entonces ahí siguieron controlando el tema educativo. Los conozco muy bien, hice todos los temas. Entonces, ellos siguieron controlando el INEA, controlan la SEP, controlan el magisterio. A través de carrera magisterial también hay una gran corrupción. Tenían como 3,000 aviadores. Y luego se apoderaron de las normales, de las universidades tecnológicas. Entonces, ¿qué necesitamos? Desmoreirizar que toda esa el sistema educativo. Que acabas de mencionar la usan para cuestiones Para el electorales. PRI, claro. Y por eso, de una vez lo digo, la propuesta de Manolito, el ratoncito Manolito, es Carlos Ariel Moreira para secretario de Educación Pública. Imagínate lo grave. Y entonces, cuando se da esta gesta democrática, sobre todo en las secciones, en todas, pero fructifican en la 35 y en la 38, pues de algún modo le quitaste a través del voto libre el control a Carlos Ariel en 2 secciones. Pero este pillo está empoderado en la secretaría. Claro. Entonces, les está haciendo la guerra ahí subrepticia, sobre todo a la maestra Isela Licerio. Entonces, ¿qué se necesita? Llegar al gobierno para desmoreirizar el sistema educativo y que las maestras y maestros que nos están escuchando y que quieren una oportunidad docente, administrativa, que es gente honesta, que siempre ha estado con el zapato en el pescuezo por estos pillos que amedrentan, mujeres que han sufrido acoso sexual, trabajadores que los han llevado a la disposición del personal simplemente por no someterse. Esa gente va a tener oportunidades si nosotros llegamos. Y desde luego también la gente del sistema de salud, porque ahí no cantan mal las rancheras. Este doctor que es el de la Secretaría de Salud. El que se ha estado religiendo constantemente. No, el secretario, ahorita te digo el nombre. Bernal, que también es un sátrapa de la salud, un pillo también que se ha enriquecido y que lo vamos a señalar. Este es también el señor de horca y cuchillo ahí con los trabajadores de salud, que además no enteran los impuestos retenidos. O sea, si yo soy trabajador de la salud, veo que me quitan el ICR y estos pillos lo jinetean a la federación. Eso es delito, ¿eh? Nada más por ese hecho, Miguel Riquelme, Blas Flores, el de finanzas, y este cuate Bernal, tendrían responsabilidad de carácter penal. ¿Y por qué no han procedido las autoridades competentes? Pues porque hay tapadera, la verdad. Hay tapadera y nadie está... Hay que estar encima de los temas. Pero bueno, esto te lo pongo aquí al margen. También los préstamos de nómina con financieras que les quitan cada quincena a los trabajadores, tampoco estos pillos lo enteran. Y entonces hay varios trabajadores de salud ya en el buró de crédito. O sea, sin deberla ni temerla, porque el patrón, que es la Secretaría de Salud, pues se agencia su dinero. No hace los pagos correspondientes que al trabajador sí le rebajan. Claro, entonces también en el sector salud va a haber oportunidades, hay mucho que hacer en materia de salud, pero igual hay que quitarse el pie del pescuezo. Mi convocatoria a los trabajadores de salud, de los trabajadores de la educación, incluso a los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y de los poderes del Estado, actuemos sin miedo, sin miedo. O sea, a ver, no les han mejorado las prestaciones salariales, no tienen ni siquiera fondos de pensiones asegurados, ya. Y ven cómo pasan camadas de nuevos ricos mientras ellos siguen igual. Ya, es actuar. Hay que recordar todo lo que ha pasado y votar por el tigre. Té de tigre, es el cambio lo que necesitamos. Ya para terminar, ¿cómo ves esta contienda electoral
¿Cuál es la realidad? ¿En qué lugar va Ricardo Mejía Verdeja? ¿Qué porcentajes trae tu equipo de trabajo para poder tener así, ahora sí, una lucha, una contienda más verdadera? ¿Qué porcentajes traes de aceptación en el Estado ahorita? ¿Hacia dónde pretendes llegar? ¿Cuándo crees que ya podrás ser el puntero en estos 2 meses que quedan de campaña? Ahorita ya estamos en segundo lugar, empatados con Guadiana. Tenemos una tendencia creciente. Yo le digo a la gente que no se crea todas estas estratagemas que pretenden minimizarme, que son totalmente ilógicas. O sea, por un lado saca un medio que yo domino la conversación digital y por otro lado en el sótano, ahí casi sin existir. Entonces sería un caso de estudio internacional donde han llegado presidentes de la República, gobernadores con las redes sociales, y aquí no, en Coahuila no. O sea, somos una sociedad que no funciona. Eso es lo que quieren vender ellos, pero la realidad te podría decir que nosotros ya estamos en segundo lugar. Nosotros tenemos ya un margen de entre 23 y 27, 28 puntos, y Guadiana estaría entre 27 y 28 puntos, y el PRI no pasa de 36, 38. O sea, yo estoy a 12, 13 puntos de Manolo Jiménez. Suficientes 2 meses para poder remontar. Suficientes, sobre todo si la gente se sacude el miedo, si la gente participa y si ve además pues toda la corrupción. Mira, yo veía aquí algunos medios que empoderan ahí a Manolo. ¿Cuánto nos cuesta a los coahuilenses esto? O sea, le pagan más este tipo de medios que para invertir en escuelas, que para invertir en caminos rurales, que para invertir en salud. ¿La corrupción de Manolo en Cedesol tiene números? Pues mira, yo te podría decir, por ejemplo, esto Palante, pues era el nombre de un programa que hubo del gobierno. O sea, no tienen vergüenza estos pillos. A ver, ¿cómo hace un arranque con un escenario tipo Hollywood en un estado donde la gente no tiene dinero para pagar las pensiones de los trabajadores del gobierno del estado? ¿Qué pasó con esas pensiones? Pues está el dinero. Están anunciando una nueva reestructuración pues, para sacar lana para Manolito. Por eso es el ratoncito Manolito. Nada más para que quede claro, cuando empieza el Moreirato, teníamos 0 deuda de Así es. el Estado. Hoy en día, ¿a cuánto asciende esa deuda? Alrededor de 41,000 millones de pesos. De la deuda, digamos, bancaria, documentada, pero está lo del fondo de pensiones de la 38. ¿A cuánto está crees lo que de, asciende? Pues ahora hay que actualizar el dato, pero es una cantidad importante. La universidad casualmente ahora tiene problemas económicos. La autónoma de Pues sí, Coahuila. con un mapache electoral como Hernández Vélez, por ejemplo. Lo que te digo de los impuestos, ahí son 1,000 millones de pesos que se están jineteando a la federación. Eso finalmente lo va a tener que pagar el Estado. Riquelme, que dijo que no iba a pedir un solo peso prestado, ha pedido 31,000 millones de pesos. Deudas de corto plazo para seguir pagando la deuda. O sea, ¿quién ha ganado con este atraco a los coahuilenses? Los políticos corruptos y los banqueros y comisionistas. Y el pueblo a merced de este agio. Todo eso va a cambiar. Ahora, ¿por qué no cambia ahora? ¿Por qué siguen Porque son parte de la misma delincuencia que propició esta deuda monstruosa. Entonces, hay muchas cosas, Carlos, que hay que cambiar. Y por eso yo le digo a la gente que nos está viendo a través de tu programa tan importante, que voten este 4 de junio por Ricardo Mejía, el Tigre. Además, para que nadie se confunda, va a haber hasta foto en la boleta, para que no les den Tigre por Guadaña. ¿El Partido del Trabajo va solo? Va solo PT, Partido del Trabajo, que es 4T, el Partido del Tigre, Ricardo Mejía, el Tigre en la boleta. ¿Por qué te quieren divorciar de la Cuarta Transformación? Porque es una estratagema perversa de estos panistas y guadianistas que se han apoderado de Morena en Coahuila. Pero hay mucha historia atrás de nosotros. ¿Tú crees que eres el más transformador que el otro equipo de trabajo? Bueno, dos más, el del Partido Verde No, a ver, y Partido Morena. Pues yo hablaría básicamente del continuismo corrupto del Moreirato a través del ratoncito Manolito, que es nieto de la corrupción,
hijo putativo de los Moreira y cómplice de Riquelme. O sea, aunque a los Moreira los vistan de Manolito, Moreira se queda. O sea, es la misma gata, nomás que revolteada, y lo quieren ahora meter como algo moderno. No, es igual de corrupto, hay que ver todo lo que hizo en Saltillo, ya lo iremos viendo. Poco a poco va a ir saliendo todo Poco a esto. poco va a ir saliendo la pus. Y por el otro lado, de entrada, necesitas un gobernador fuerte, un gobernador con energía, no que te anden ahí arrastrando todo el tiempo. ¿Cuál es la y realidad cargando. del señor Guadiana en estos momentos, que lo vemos muy apático, lefio, lento? Pues no le ¿Se puede gobernar así? No, necesitas energía, necesitas estar en tus 5 sentidos, en tu vitalidad. Y yo estoy en esa condición, de tener la fortaleza, la experiencia y la capacidad para poder acometer los retos que implica gobernar, que es un trabajo de 24/7. Bueno, ya para cerrar, Ricardo Mejía, que tiene la agenda muy apretada y no está tirándose a la hamaca como otros, ¿con qué quiere cerrar? Pues invitar a la gente a votar por el Tigre, por Ricardo Mejía, este 4 de junio. Recuerden que el que va a gobernar, el que va a tomar decisiones, el que va a cambiar la historia de Coahuila para recuperar su liderazgo y su grandeza, es el gobernador, que es una persona como tú, como yo, de carne y hueso. Y esa persona, con tu confianza, es tu servidor, Ricardo Mejía, el Tigre. Vota por mí este 4 de junio, por el Partido del Trabajo. Bueno, ya quedó claro, se te agradece mucho la No, presencia hombre, aquí en muchas Conexión gracias. MX y a toda la Ahí gente nos que vamos a ve. estar viendo, y te agradezco el seguimiento porque pues tenemos el bloqueo ahí de los Moreira News. Bueno, desde el partir de hoy vamos a estar todos los días dándole las notas, en lo cual está inmerso ahorita la situación de Coahuila y sobre todo el tigre que está rugiendo en estos momentos. Muchas gracias a todos los amigos de Conexión. Nos vemos a la próxima. Garra de tigre. ¡Ánimo! Listo. Muy bien. Carnalito, Gracias, estamos aquí amigo. puestos. Pues a ver,